vamos a encontrar la transformada de Laplace, que es una gran f de s de f de t donde f de t es la función de paso dada. Para hacer esto, escribiremos f de t en términos de función de paso de cabecera, la función de paso de unidad que se muestra aquí. Primero veamos la gráfica de f de t. F de t es igual a 2 si t es menor que 4, que es esta parte de la gráfica. F de t es igual a 5 cuando t es mayor o igual que 4 y menor que 7, que es esta pieza. Y finalmente f de t es igual a 7 si t es mayor que o igual a 7, que debería ser esta parte del gráfico. Entonces, de nuevo, queremos escribir f de t en términos de la función de paso EABCD, una función de paso de unidad que es u sub c de t que también se puede expresar como u de la cantidad t menos c que es igual a 0 si t es menor que c, y es igual a 1 si t es mayor o igual que c. Y luego usamos la fórmula de transformación de Laplace. La transformada de Laplace de u sub c de t es igual a elevada a la potencia de cs negativa dividida por s. Entonces f de t primero toma el valor de la función de 2, así que tendremos 2 veces. Voy a escribir una diferencia aquí que es igual a 1 cuando t es menor que 4. E igual a 0 cuando t es mayor o igual que 4. Podemos escribir esta diferencia como 1 menos u sub 4 de t. Recuerde, u sub 4 de t será igual a 1 cuando t es mayor o igual que 4 e igual a 0 cuando t es menor que 4. Entonces, cuando t es menor que 4, esta diferencia será 1 menos 0, dándonos un valor de función de 2 veces 1 o 2. Y cuando t es mayor o igual a 4 sub 4 de t es 1, entonces tendríamos 2 veces 0, lo que nos lleva al siguiente valor de función de 5. Entonces ahora tendremos más 5. Ahora voy a escribir una diferencia aquí que es igual a 1 en este intervalo. De lo contrario igual a 0, que sería u sub 4 de t. Menos u sub 7 de t. Nuevamente, durante el intervalo de 4 a 7, incluyendo 4 y sin incluir 7, esta diferencia sería 1 porque u sub 4 de t sería 1, u sub 7 de t sería 0. Observe cómo esta diferencia también sería 0. Y luego, cuando t es mayor que 7, esta diferencia sería 0, nuevamente llevándonos al siguiente valor de la función de 7. Entonces tenemos más 7. Queremos que el valor de la función sea 7 cuando t es mayor o igual que 7. Podemos decir 7 veces u sub 7 de t. De nuevo, cuando t es mayor o igual que 7, u sub 7 de t es 1. Esta diferencia sería 0, esta diferencia sería 0, dándonos el valor de la función de 7. Y ahora simplifiquemos esto distribuyendo los 2, distribuyendo los 5 y combinando términos similares. Entonces tendríamos f de t es igual a 2 menos 2 veces u sub 4 de t más 5 veces u sub 4 de t. Menos 5 veces u sub 7 de t más 7 veces u sub 7 de t. Ahora sigamos y combinemos términos similares aquí, así como aquí. Entonces tenemos f de t es igual a 2. Y luego más 3 veces u sub 4 de t más 2 veces u sub 7 de t. Echaremos un vistazo a este problema nuevamente, y propondremos esta forma de f desde el principio, pero quería mostrarlo de esta manera porque, independientemente de lo complicada que sea esta función definida por partes, esta primera configuración siempre funcionará. Y ahora tomaremos la transformada de Laplace a ambos lados de la ecuación. La transformación de encaje la de f de t es igual a la transformada de Laplace de 2 más 3 veces u sub 4 de t. Más 2 veces u sub 7 de t. Avancemos y continuemos en la próxima diapositiva. La transformada de Laplace de f de t es igual a la gran f de s. Usando las propiedades de la transformación de Laplace, escriba el lado derecho como la transformación de Laplace de 2 más 3 veces la transformación de Laplace de u sub 4 de t. Más 2 veces la transformada de Laplace de u sub 7 de t. Entonces tenemos una gran f de s igual. Recuerde que la transformación de Laplace de 2 sería 2 veces 1 sobre s. Así que solo tenemos 2 divididos por s más 3 veces la transformada de Laplace de u sub c de t.
Usando esta fórmula aquí donde c es igual a 4 se elevaría a la potencia de 4s negativos dividido por s. Entonces tenemos 3 veces e para los 4 segundos negativos divididos por s, y luego más 2 veces la transformada de Laplace de u sub 7 de t sería veces e elevado al poder de 7s negativos dividido por s. Observe cómo tenemos un denominador común, por lo que tendríamos una gran f de s igual. El denominador es s. El numerador sería 2 más 3 veces e para los 4s negativos más 2 veces e para los 7s negativos. Entonces esta sería la transformación de Laplace de la función dada f de t. Espero que hayas encontrado esto útil.